Mi nombre es Irving Fernández, yo soy licenciado en psicología, tanto clínica como educativa. En esta oportunidad, el tema a exponer va a ser sobre salud mental, ¿no? Y también más o menos recordar un poquito cuáles son los roles en el caso del área de enfermería o el área de medicina en lo que es salud mental. En esta ocasión vamos a hablar un poquito más sobre qué es la salud mental en sí en cada uno de nosotros, ¿no? Porque fácil, yo podría decir, ¿no? Cuáles son las, por así decirlo, las funciones del área de enfermería, las funciones del área de medicina, pero eso es algo que ya está predispuesto, por así decirlo, ya está todo contemplado en una guía de acciones, ¿no? Entonces vamos a partir de los conceptos básicos, ¿no? De los conceptos en los cuales nosotros tenemos que aprender a recordar también de dónde parte el término de salud mental en esta ocasión. Ok, entonces dentro de los conceptos básicos, ¿no? Y más o menos introductorios en lo que es salud mental, tenemos que ver primero las dimensiones de la salud mental en sí. Dentro de nosotros, como he dicho, cada uno de nosotros presenta una historia personal, ¿no? Ya seamos pacientes o ya seamos personal de salud, todos tenemos una historia personal, una historia que no solamente va a estar registrada, perdón, las enfermedades que hemos podido tener a lo largo de nuestra vida, sino también nuestra historia en sí de vida, ¿no? Por ejemplo, cuántas veces nos hemos sentido mal emocionalmente, cuántas veces, no sé, no hemos sabido controlar adecuadamente una emoción, ¿no? Ya sea en la niñez, en la adolescencia o en la adultez, ¿no? En la actualidad. Entonces debemos entender, primero, que dentro de lo que es salud mental, cada una de las personas o cada uno de los individuos son totalmente diferentes, ¿sí? Partiendo desde el comportamiento, partiendo también de su manera de cómo enfrenta algunas situaciones, cada uno de ellos presenta diferente, digamos, historia personal en general, ¿no? No solamente me refiero a historia personal en la evidencia de alguna enfermedad a lo largo de su vida, sino también a las experiencias, ¿no? De vida que ha tenido esta persona hasta la actualidad, o también cada uno de nosotros. Para esto, esta historia personal se va a evidenciar estresores psicosociales, ¿no? En los cuales los estresores psicosociales vienen a ser básicamente todo el entorno, ¿no? Todo lo que está pasando a lo largo de nuestra vida. Entonces, cada uno de nosotros va a responder de diferente manera a cada uno de estos eventos, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? Tomando en cuenta lo que es la pandemia, cada uno de nosotros se habrá dado cuenta que no se expresó, que no se comportó de la misma manera que se expresaba mi compañero, mi colega o un familiar cercano, ¿no? Si somos padres de familia, nosotros mismos hemos visto cómo nuestros hijos se comportaban de diferente manera a comparación mía o a comparación de otro familiar cercano en la misma vivienda, ¿no? Entonces, los estresores psicosociales son todos aquellos que nos van a, por así decirlo, interrumpir nuestra estabilidad emocional, ¿no? O nuestra estabilidad mental en este caso. Por ello, hay factores de riesgo, los cuales van, por así decirlo, interferir en nuestras actividades a lo largo del día, ¿no? Factores de riesgo, por ejemplo, el tiempo, puede ser, digamos, la misma pandemia, el mismo horario de trabajo que yo tengo, la lejanía de mi trabajo, algún problema que salió en casa, ¿no? Que todavía no resuelvo, etcétera, etcétera. Los factores de riesgo van a depender también de la forma de pensar que yo tengo, por ejemplo, ¿no? Es como decir, no, veo mi billetera, la abro y no tengo dinero. Bueno, algunas personas se pueden estresar por no tener efectivo, ¿no? Porque quizás lo quieran usar mañana para el carro o para el bus o para comprar algo rápido, ¿no? Pero va a depender de cómo tú veas ese detalle, ese problema, ¿no? Y así se puede volver un factor de riesgo o no volverse un factor de riesgo. Todo va a depender de la forma en cómo tú piensas referente a la problemática que se te ha presentado. Estos factores de riesgo, ¿sí? La persona, al momento de afrontarlos, va a depender muchas veces de sus recursos intrapersonales. ¿Qué herramientas tienes tú? ¿Qué herramientas tiene mi paciente para sobresalir de este problema? ¿No? Para entender o aceptar la enfermedad que pueda estar teniendo, ¿no? Muchas veces se trabaja bastante en el área de oncología, por ejemplo, ¿no? Cuando el paciente recibe esa noticia, ¿no? Usted tiene un cáncer, ¿no? De cierto grado, ¿no? Entonces se tiene que hacer un apoyo emocional, pero muy aparte del apoyo emocional que da el profesional hacia el paciente, tenemos que darnos cuenta también de que el paciente cuenta con recursos o herramientas que le van a ayudar. Lo único que necesita es dirigirlo, ¿no? Y también tiene recursos ambientales, ¿no? El propio ambiente, la misma sociedad, la misma personas que están al lado tuyo, generan, o mejor dicho, pueden ayudar
a que la persona tenga una estabilidad emocional y en este caso fortalecer también su salud mental, ¿no? Esa es una de las dimensiones en las cuales el ser humano se va, digamos, eh, el ser humano se va eh, vivenciando, ¿no? Día a día y va a tener nuevas herramientas, quizás las aprenda, ¿no? Conforme van avanzando los días y las experiencias también que pueda estar compartiendo esta persona, ¿no? Eso también no lo peguemos mucho al paciente solamente, sino también a nosotros mismos, ¿no? Si estamos trabajando, hemos trabajado, por ejemplo, en condiciones, o mejor dicho, si hubiéramos estado trabajando ahora en condiciones iguales a la del año pasado, tengan por seguro que muchos de nosotros estaríamos estresados, ¿no? Y el estrés genera otras enfermedades, ¿no? Que ya más o menos nosotros conocemos, como la gastritis, dolor de cabeza, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estos recursos ambientales nos van a ayudar. Las herramientas intrapersonales que contamos cada uno de nosotros también nos van a ayudar, ¿no? Y esto tiene que ver con la inteligencia emocional, básicamente. Entonces, estas dos, tanto los recursos intrapersonales como los recursos ambientales, van a favorecer en lo que es la salud mental positiva o también la salud mental negativa. Va a depender, como les digo, de los recursos que yo tenga y de las herramientas que yo tenga, ¿no? Y básicamente si yo ya aprendí en la niñez, en la adolescencia, en la juventud, utilizar mis herramientas para estar bien yo mismo, entonces es muy probable que se genere una salud mental positiva. Si en caso contrario, no sé, mi vida durante la adolescencia y la niñez o la juventud fue tediosa, fue, por ejemplo, viví en violencia, en la crianza era inadecuada, etcétera, etcétera, y mis herramientas no fueron fortalecidas por la crianza, no tenía recursos ambientales a la mano que me ayuden a salir adelante de la problemática social que yo podía tener en ese momento, entonces se generaría lo que es la salud mental negativa. Entonces, si yo genero salud mental positiva, pues básicamente la persona o el individuo va a tener la capacidad de percibir, comprender, compartir, adaptarse al medio, interactuar, comunicarse adecuadamente o eficazmente, sentirse feliz con él y con los demás, ¿no? Si ustedes hacen un poco de memoria, estas palabras tienen que ver mucho también con la autoestima, ¿no? Que es el quererse a uno mismo. Entonces la salud mental positiva tiene que ver con eso mismo, ¿no? Y todo esto se va a ver demostrado básicamente en lo que serían nuestras, ahorita voy a fijar esto acá, ok, ahí está, lo que son el funcionamiento, ¿no? Las conductas, cómo reaccionamos nosotros con todo lo que tenemos ya atrás, ¿no? Nuestras herramientas, nuestros recursos ambientales, si tengo la salud mental positiva o negativa, se va a evidenciar todo esto recién cuando haya un funcionamiento, cuando yo reaccione a un evento dado, ¿no? Cuando yo reaccione o responda a un evento en el cual puede ser estresor, a un evento que puede ser problemático, o un evento que puede haber sido, por ejemplo, novedoso para mí, ¿no? Como el caso de la pandemia. Muchos de nosotros nunca habíamos estado en un estado de pandemia, ¿no? O en una época que existiera la pandemia. A lo mucho habremos escuchado o lo habremos visto en videos o información en libros, ¿no? De pandemias anteriores que ha pasado aquí en el Perú, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ver con la salud mental. Ahora, la salud mental en sí, ¿no? Si tenemos una salud mental positiva, para saber eso tenemos que tomar en cuenta estas preguntas, ¿no? Estas cuestiones de cómo nos sentimos con los demás, ¿no? Cómo cada uno de nosotros nos sentimos con nuestro compañero o compañera, ¿no? Esto en el caso del trabajo, ¿no? En el caso de la atención directamente, ¿no? Cómo yo veo a mi compañera, a mi compañero, no me llevo bien, me llevo mal, trato de solucionar los problemas con esa persona, voy más apegado a lo que es la comunicación o no, ¿no? Entonces, la otra pregunta es cómo nos sentimos con nosotros mismos, cómo tú te sientes ahora, después de haber pasado más de un año, por así decirlo, en un estado de emergencia, el cual nunca has pasado, quizá, ¿no? Pero cómo nos sentimos nosotros ahora mismo o con nosotros mismos. Me siento bien, siento de que me falta algo, siento un vacío, siento tristeza, siento, no sé, ganas de no estar acá, quizás en el trabajo, ¿no? Y esto referente al área de salud solamente, ¿no? Y ahora ponte a pensar esto también, pero en el aspecto familiar. Cómo tú, por ejemplo, con la primera pregunta, ¿no? ¿Cómo nos sentimos con los demás? ¿Cómo te sientes con tu pareja? ¿Cómo te sientes con tus hijos? A muchos de nosotros nos chocó el hacer trabajo remoto, ¿no? Hacer un trabajo desde casa. ¿Por qué? Porque podemos tener muchos agentes estresores dentro del mismo hogar para nuestro trabajo, ¿no?
Por ejemplo, yo ahorita van a escuchar quizás el ladrido de un perro, ¿no? Porque tengo una mascota, van a escuchar las voces de mis otros familiares, porque estoy en mi casa, ¿no? Sin embargo, uno ya ha sabido aprender a controlar esas emociones, ¿no? Uno ha sabido a saber controlar ese tipo de interrupciones y ha podido adecuarse, ¿no? Entonces, cómo nos sentimos con los demás va a depender de cómo yo piense referente a lo que esté pasando en esta situación. Cómo nos sentimos con nosotros mismos. Y la última pregunta es, ¿en qué forma respondemos a las demandas de la vida? ¿Cómo tú actúas? ¿No? Entonces, para ponernos un ejemplo sencillo, referente a una experiencia mía, en referente a estas tres preguntas, por ejemplo, cuando yo era bueno, interno, ¿no? No era ser un interno en el departamento de psicología de un centro de salud, ¿no? Cerca de mi localidad, básicamente el trato que yo tuve con el personal de salud era un trato horizontal. ¿A qué me refiero con horizontal? Pues simplemente, de forma horizontal, no había jerarquías, por así decirlo. Mejor dicho, existían jerarquías, pero no eran notorias. ¿Por qué? Porque se mantenía un vínculo de amistad, un vínculo de confianza entre cada personal, ¿no? En este caso estaría hablando del turno mañana, ya que era el horario en el cual yo estaba haciendo mi internado, en el cual no te sentías apartado del grupo, ¿no? Te sentías parte del equipo, te sentías, así seas interno, ¿no? Todos te trataban de la misma manera, con respeto. Cada persona que llegaba al centro de salud, sea a la hora que sea, siempre te saludaba. O sea, ya te había saludado en la mañana y te ve en la tarde, te vuelve a saludar, ¿no? O sea, hay una especie de compañerismo en este caso. Entonces, eso también fortalece la salud mental dentro de un centro de trabajo, ¿no? En este caso, un centro laboral, perdón, un centro de salud, ¿no? Y si es un centro de salud mental, mejor todavía, ya que los profesionales de la salud que estén trabajando netamente la salud mental con pacientes ya psiquiátricos o ya diagnosticados, ¿no? El estrés es un poquito más fuerte, ¿no? Ahora no lo podemos a comparar con lo del COVID porque obviamente que eso va a ser más estresante ahora, ¿no? Entonces, tenemos que respondernos estas preguntas, ¿no? Para saber cómo estoy yo realmente referente a la salud mental que puedo estar mostrando en este momento. Entonces, la salud mental, según la OMS, ¿no? Es un estado de bienestar, ¿sí? De bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que tú estás confiado, que tienes la confianza en ti mismo, confías en ti mismo para el desarrollo de tus propias actividades, ya sean sociales o ya sean actividades profesionales. No dudas, en este caso, en actuar. No dudas, si estamos en un centro de salud o un hospital, sea el nivel que sea, no dudas tú en intervenir, en ayudar, en prestar tu ayuda para el bien, en este caso del usuario, ¿no? O del paciente. Acuérdate que en un centro de salud, todo trabajo, dentro de lo que es salud mental netamente, es un trabajo coordinado, es un trabajo que no solamente se involucra el psiquiatra, no solamente se involucra el psicólogo, sino es un trabajo articulado desde que entra el paciente, con el área de enfermería, por ejemplo, cuando hace el triaje, ¿no? Cuando pasa por las evaluaciones psicológicas con el psicólogo, cuando pasa con el psiquiatra también, ¿no? Y cuando se interna, ¿no? Todo es un trabajo en conjunto. Cada uno no va por su lado, en el caso de salud mental, ni tampoco en ninguna otra, ningún otro servicio, ¿no? Pero en salud mental se tiene que trabajar de forma coordinada porque cada uno de los integrantes, seas enfermero o enfermera, seas médico o psiquiatra o psicólogo o psicóloga, van a tener que trabajar juntos. ¿Por qué? Porque cualquier información que cada uno de los departamentos o de los servicios observe dentro del paciente es primordial también para el tratamiento, es primordial también para la recuperación del paciente, ¿no? A largo tiempo. Entonces, estás consciente de tus propias capacidades, puedes afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de contribuir perdón, a su comunidad, ¿no? Entonces, eres capaz de hacer esto y más todavía, ¿no? De no detenerte. Esto siempre y cuando tengas una salud mental positiva, ¿no? Y cada uno de nosotros tenemos que tener en cuenta que, perdón, que la salud mental es algo primordial para uno mismo, ¿no? Si tú tienes una salud mental positiva, basándote en estas preguntas para saber si la tienes o no la tienes, vas a poder desarrollar muchas habilidades, vas a poder cada vez confiar más en ti, vas a poder, por así decirlo, atreverte a hacerte cosas
y poder tener un aprendizaje de estas, ¿no? Entonces, para esto tenemos que recordar algunos términos, ¿no? Que se van a observar siempre en lo que es salud mental, ya tanto en la parte teórica como en la parte ya práctica, ¿no? Cuando uno ya experimenta el trabajo directo de salud mental con los pacientes, ¿no? Y salud mental, tengan en cuenta esto, no se basa solamente en la atención en, por ejemplo, en el Arco Herrera, no se centra solamente el trabajo en el Hermilio Valdizán, que son centros de salud mental, o hospitales de salud mental, o el Noguchi, ¿no? Espero haberlo pronunciado bien, siempre tengo un detalle con esa pronunciación. O sea, no solamente se centra en esos tipos de ambientes o en ese nivel de atención. El trabajo de salud mental, debemos entenderlo que funciona desde un centro de salud, el más lejano, hasta los hospitales que yo acabo de mencionar, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que es salud mental parte desde cómo tú tratas al paciente, ¿no? Parte de cómo tú lo atiendes al paciente, ¿no? Si tienes empatía o no tienes empatía. Lo que a veces nosotros deseamos, como profesionales de la salud, es que el paciente se vaya contento o que cuando regrese te salude, se acuerde de ti y te agradezca, ¿no? Eso sería algo muy bonito. Actualmente no podemos tener esa experiencia por esto de la pandemia, ¿no? Y todo eso. Pero cuando ocurre, ¿es por qué? Porque sencillamente tú trabajaste adecuadamente con esa persona. No es que solamente lo curaste, no es solamente que le diste el medicamento adecuado o el tratamiento adecuado, o le pusiste la inyección que lo sanó, ¿no? En el caso del aretópico, ¿no? Sino se refiere a cómo tú lo tratas, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros trabaja la salud mental desde el momento de que saludamos, de cómo hablamos con esa persona, cómo ayudamos a esta persona, tenemos esa voluntad de poder ejercer este tipo de ayuda, ¿no? Y eso tiene que ver con salud mental. Ahí tú no estás, por ejemplo, no le estás haciendo una terapia, no le estás haciendo una intervención psicológica, o no, una intervención netamente de salud mental, pero es esa condición que tú tienes de ser humano, ¿sí? Hacia otro ser humano, hace de que la salud mental se vea reflejada también en esta persona. Muchas veces es bonito cuando te agradecen, cuando interveniste, cuando te agradecen lo que dijiste es que le ayudó en realidad a esta persona, a esta mamá, a este papá o a los niños, a los adolescentes, ¿no? Entonces tenemos que darnos cuenta de esto, que salud mental no solamente se trabaja en los centros hospitalarios psiquiátricos, por así decirlo, sino también en centros de salud de nivel uno, ¿no? O postas de salud, como algunos lo suelen decir. Se trabaja desde ahí, ¿no? De la forma en cómo tú tratas al paciente o al usuario. Otro término que tenemos que tener en cuenta, si hablamos de salud mental, son lo del problema psicosocial, ¿no? Menciona ahí que son aquellas condiciones que tienen las personas que, sin ser consideradas cuadros clínicos, o sea, que no están diagnosticados, estas afectan la salud mental. Estas condiciones se dan por alteraciones en la colectividad y el entorno social, ¿no? Por ejemplo, el, los feminicidios, quizás no mataron o no asesinaron a un familiar tuyo, pero este problema, tantas veces que lo estás escuchando constantemente, la mató porque le engañó o la encontró con otro, o por simplemente se los enfermizo, etcétera, etcétera. Toda esta información genera problemas a nivel psicosocial, ¿no? El pandillaje que era anteriormente, años atrás se observaba mucho más pandillaje, perdón, los robos que están ocurriendo en las últimas fechas, ¿no? Etcétera, etcétera. Toda esta problemática social, ¿no? Así no te afecte directamente, pero si la observes y esto te genera un miedo, va a provocar un problema psicosocial en ti. Por ejemplo, un problema psicosocial que posiblemente podamos entender ahora era sobre la eficacia de las vacunas, ¿sí? Y hasta ahorita sigo escuchando mitos sobre las vacunas, ¿no? Le dicen que te va a enfermar, de que te va a afectar la salud, de que por ahí lo último que escuché era que si te ponías la vacuna podías atraer metales, cosas así, mitos, por así decirlo, ¿no? Muchos de ellos causaban risa, pero el detalle está en que personas se lo creían, ¿no? Y esto genera un problema psicosocial. ¿Por qué? Porque si la persona se cree este mito, va a tener miedo a vacunarse y no se va a poder cumplir con la meta de vacunar, ¿no? A todas las personas que necesitan cuidarse mejor del contagio del COVID-19. Entonces, estos son problemas psicosociales actuales, ¿no? Por ejemplo, de las elecciones también, se te genera un problema psicosocial, la subida del dólar, etcétera, etcétera, ¿no? Todos son problemas psicosociales. El otro término que tenemos que tener en cuenta es el término de trastorno mental. Un término que normalmente escuchamos, que escucho yo, escuchan los psiquiatras, ¿no? En los centros de salud, en toda el área médica siempre escuchamos este término, ¿no? Trastorno mental. Pero muchas veces lo adjudicamos solamente a que está loco, ¿no? El término loco, loquito, ¿no? Básicamente, a veces lo acuñamos a ese término, que es un poco vulgar, si es cierto, pero no es el más adecuado tampoco.
¿no? Pero a veces desde la niñez a nosotros nos enseñan que esa persona que está comiendo basura, por ejemplo, en la calle, ¿no? Que habla solo, entonces, es un loco, ¿no? Simplemente aprendimos por cultura ese término, pero es inadecuado también, ¿no? Y ofensivo también para la otra persona. En este caso, trastorno mental, según el DSM-5, ¿no? Es un síndrome caracterizado por una alteración clínicamente significativa del resto del estado cognitivo, emocional o del comportamiento. Significativa se refiere a que se ve, ¿no? Es resaltante y está diagnosticado, cumple los criterios diagnósticos, en este caso la persona. Entonces, si es un estado, perdón, una clínicamente significativa del estado cognitivo, acuérdense que se refiere al proceso mental, al pensamiento, a la memoria, a la atención y todo ese grupo. Lo que es la parte emocional tiene que ver con las emociones directamente, ¿no? En este caso podemos hablar de un trastorno depresivo, por ejemplo, ¿no? La depresión, que es muy común en el Perú y ahora más por el esto de la pandemia, o del comportamiento básicamente, el comportamiento, por ejemplo, el consumo de sustancias también, ¿no? Que puede catalogar como un comportamiento o parte del comportamiento que puede tener la persona adicta, que refleja una disfunción de los procesos psicológicos, biológicos o del desarrollo que subyacen en su función mental, ¿no? El funcionamiento mental es muy complejo, así que cualquier alteración de este provoca un malestar o a la larga un trastorno mental también. El otro término es la discapacidad mental. En lo que es la discapacidad mental, menciona que es aquella que tiene una o más deficiencias, mentales o intelectuales de carácter permanente que al interactuar con diversas barreras actitudinales y del entorno, no ejerce o puede verse impedida en el ejercicio de sus derechos y de su inclusión plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones que las demás. Entonces, la discapacidad mental puede provocarla un Alzheimer, por ejemplo, puede provocarle lo que era la demencia senil, ¿no? Un término un poquito antiguo, pero este discapacidad mental va a provocar de que la persona ya no pueda ejercer sus derechos en muchos casos, ¿no? Cuando es muy severo, ya no ejerce sus derechos y tiene que estar al cuidado prácticamente las 24 horas, ¿no? Ya es una discapacidad mental en el cual puede provocar que la persona ya no sepa qué hacer, ya no sepa ni siquiera cuál es su nombre, ¿no? Ni siquiera se acuerde quiénes son sus hijos o si tiene familia, etcétera, etcétera. Entonces la capacidad mental provoca esto. Entonces el otro término es el cuidado de enfermería, ¿no? Entonces el área de enfermería es de acuerdo al área donde esté trabajando, es un personal en el cual no voy a decir asistencial porque no me gusta utilizar ese término, más que todo es un personal en el cual es parte, ¿sí? Parte de la atención, en este caso articulada, que podamos tener nosotros, ¿no? Nosotros, en el caso de una atención a un paciente, ¿no? Que tenga problemas en lo que es su salud mental, ¿no? Entonces, como le dije, ¿no? En un principio, el área de enfermería, el área de medicina, psiquiatría, para mí no hay jerarquías. Me refiero a que uno no es más que el otro. Siempre estamos en forma horizontal al momento de trabajar con un paciente. Así como yo necesito el área de enfermería, esto tiene que ser recíproco también, ¿no? Así como yo necesito el área de psiquiatría, es recíproco, ¿no? No es que, obviamente, tú vas a hacer más que yo porque es tu área, ¿no? Pero no eres más que yo a nivel profesional, somos iguales. Y aquí no estamos en una competencia, estamos en básicamente la atención a este paciente para mejorar su salud mental, en este caso, ¿no? Entonces, el cuidado de enfermería, dice ahí, ¿no? Cuidar en enfermería es un acto humano que implica el arte de interactuar y ofrece reciprocidad tanto con la persona como con su familia. Cuando se trabaja en la salud mental en un centro ya sea un centro de salud o un centro de salud mental comunitario o en los mismos hospitales psiquiátricos, no solamente se trabaja con el paciente. No es que, por ejemplo, mi niño es rebelde, tiene TDAH, es hiperactivo, rompe las cosas, tira todo, ahí se lo dejo, arréglelo. No es un objeto, no están trayendo a su hijo al área de garantía de la vida. No, simplemente esto tiene que ser articulado. Entonces, tanto el área de enfermería, psicología, psiquiatría, todos los que estén involucrados en el mejoramiento, en este caso del niño que tiene TDAH, por ejemplo, trabaja conjuntamente con los padres también, ¿sí? Si yo trabajo terapia de modificación de conducta con el niño, bueno, trabajo mis 45 minutos a una hora y 10 minutos adicionales con los padres, ya que el niño no se va a quedar conmigo toda la vida, ¿no? Los padres tienen que hacerse responsables. Entonces estamos hablando de un nivel de atención básico, un problema básico, ¿no? Pero cuando hablamos de esquizofrenia, cuando hablamos de trastornos depresivos o ansiedad generalizada o trastornos obsesivos compulsivos, en un paciente que básicamente es internado porque a veces
estos trastornos pueden atentar contra la propia integridad del paciente o contra la propia vida de él y de los demás, y es internado, pues es ahí en donde el área de enfermería, que es el área que está más tiempo con el paciente internado, da a relucir la calidad humana que tiene esta persona, ¿no? Yo valoro bastante al área de enfermería porque como ellos están al tanto de cualquier detalle, de cualquier circunstancia, perdón, que pase con pacientes internados, ¿no? Una pelea, un pleito, no sé, que el paciente se descontroló e intentó escapar, ¿no? Son los primeros en actuar, porque ellos son los que tienen que, por así decirlo, no velar por la seguridad, sino por la integridad en sí, tanto del paciente como tanto del paciente como de los pacientes que están a su cargo y de ellos mismos, ¿no? Entonces son los primeros en actuar en este momento. Entonces eso se valora bastante. En el Hermilio Balizán recuerdo una vez de que hubo un caso de que un paciente internado quiso escapar, ¿no? Ahí el personal de enfermería fue el que actuó en primera instancia y obviamente que después fue de apoyo el área de seguridad, ¿no? Que es el encargado, y ya tienen sus métodos, ya saben qué cosa tienen que hacer, cómo es el trabajo ahí, y es un trabajo en conjunto. Entonces ahí nos damos cuenta que el trabajo no solamente es enfermería, sino también, o no solamente es el personal de salud, sino también el personal que asiste a este personal de salud, ¿no? Por ejemplo, en este caso, lo que es el área de seguridad, ¿no? Entonces, como decía, ahí, ¿no? Ofrece reciprocidad tanto con la persona como con su familia, ¿no? En un compromiso de conservación, restablecimientos y autocuidado de la vida. Entonces, parte de las funciones, por así decirlo, del área de enfermería, en este caso, tiene que ver con el tamizaje, por ejemplo, ¿no? Tiene que ver con el tamizaje, ¿no? Cuando el paciente ingresa, así solamente sea para atención ambulatoria, no solamente para internados, se hace un tamizaje, ¿no? Es un procedimiento normal en el cual el área de enfermería proporciona, ¿no? Esta información. También cumple la función de observar los signos vitales, en el caso de algunos pacientes que son internados, muchos de ellos por su grado de agresividad, muchas veces son dopados, ¿no? O sea, los duermen por medio de medicamentos y esto lo tiene que ir revisando también el área de enfermería. Otra función, ¿no? O otra labor que tiene, en este caso, el área de enfermería para los pacientes en el caso de salud mental, es también, por ejemplo, la administración de los medicamentos, ¿no? Entonces, el psiquiatra medica, si bien es cierto, medica según el diagnóstico, según la observación del psiquiatra, y coordina directamente con el área de enfermería e indica, ¿no? Los medicamentos. Los medicamentos, tipos de medicamentos, cantidad, horario en el cual se le tiene que dar, etcétera. Entonces, más o menos, el área de enfermería es una de las áreas que son muy importantes para el cuidado en la salud mental de pacientes ya internados. A cada uno de ellos se le da básicamente entre 5 o 6 pacientes a su cuidado, por así decirlo, ¿no? De esos 5 tiene que cuidarlos, tiene que atenderlos, tiene que verificar su comportamiento a lo largo del día y si hay algún comportamiento inadecuado o algo que antes no se había visto, informar, trabajar coordinadamente con el psiquiatra y con el área de psicología. Muy aparte de eso, también están los medicamentos. Quizás ustedes en algún momento, si es que no han trabajado todavía en el área de salud mental, ¿no? En este caso de pacientes internados, ¿no? Por problemas mentales, habrán visto películas, ¿no? En algún momento habrán visto películas o series por ahí, en las cuales la enfermera, cuando está en un psiquiátrico, por así decirlo, tiene una especie de bandejita con vasitos, ¿no? Y en cada vasito están los medicamentos. Eso pasa, eso también pasa. En la vida real pasa, ¿no? La enfermera, como tiene a su grupo, ¿no? Junto a su grupo, en el cual ella le han designado, trabaja este tipo bueno, tiene este tipo de bandejitas adaptadas, ¿no? Ella ya según herramientas de trabajo que nosotros nos podemos adaptar y las utiliza para la dosificación de los medicamentos a cada uno de sus pacientes que está a su cargo, ¿no? Entonces, hay una parte humana, tanto el área de enfermería, el área de psiquiatría, el área de psicología o todas las áreas que estén involucradas en este momento para trabajar lo que es salud mental, tiene que resaltar primero el área humana, la parte humana de nosotros, ¿no? Tenemos que ser empáticos, tenemos que ser recíprocos también, tenemos que tener una adecuada comunicación con el paciente. Recuerden que podemos encontrar pacientes de adultos mayores, adolescentes o niños. Entonces tenemos que tener la parte humana. Ellos están ahí muchas veces o recurren a nosotros, al área de psicología, psiquiatría o en general a un centro de salud mental, porque se dieron cuenta que necesitan ayuda. No están ahí por obligación, no están ahí porque se equivocaron, están ahí porque necesitan ayuda y creen en cambios, ¿no? En cambios para su vida. No es bonito tener depresión, es bonito tener ansiedad, y mucho menos padecer lo que es esquizofrenia y no tener tus medicamentos.
Entonces, las consideraciones específicas, ¿no? Vamos a ver la situación de la salud mental en el Perú, por ejemplo, ¿no? Dice que los trastornos mentales y del comportamiento ocupan el primer lugar de daños por carga de enfermedad. Se ha estimado que representan el 12.7% de total de años de vidas saludables perdidos debido a su cronicidad, ¿no? Con mayor duración de la enfermedad y discapacidad y eventualmente la muerte prematura. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el suceso que nos está quitando años, por ejemplo, de vida por enfermedad, vienen a ser en un porcentaje muy elevado los trastornos mentales. El año pasado, o el anteaño pasado, si no me recuerdo, salieron varios estudios sobre cuáles eran los trastornos o los problemas psicológicos, ¿no? Que padecían las personas, o en este caso el peruano. Y se notaba de que, mejor dicho, uno de los porcentajes más elevados era el trastorno depresivo, ¿no? Eso era en el 2019 hacia atrás, ¿no? Ahora imagínense cómo ha sido este porcentaje, qué tanto se ha elevado con la pandemia. Las preocupaciones han aumentado, ¿no? La preocupación de no tener un trabajo o de que te despidieran o el miedo a que te vayan a despedir en plena pandemia generaba depresión, generaba ansiedad, ¿no? En el personal de salud peor, ¿no? Tú ver tu esfuerzo los primeros meses y ver que este paciente no se recuperaba, o ver que este paciente que en un momento te hablaba bonito, te hablaba bien, estaba bien, de un momento a otro fallece, ¿no? Seas enfermero, seas médico, tengas los años que tú tengas en esta profesión, igual te va a afectar. Somos seres humanos, ¿sí? Entonces, cada ser humano contempla sus emociones, tiene emociones innatas, las emociones, perdón, son innatas y en algún momento no vamos a poder soportar tanto la presión emocional en nuestro trabajo, en algún momento nos vamos a quebrar. Quizás ustedes, si han trabajado ya o están trabajando actualmente o han trabajado el año pasado en el área de salud, ya sea un psiquiátrico, ya sea en un hospital actual, habrán visto que sus compañeros en algún momento se han quebrado. Me refiero a que los han visto llorar, los han visto cabizbajos, los han visto reclamar, ¿no? Y todo esto se debe a que nosotros, el área de salud, no hemos estado en circunstancias muy similares como para saber qué hacer. No me refiero a saber qué hacer con la enfermedad, sino me refiero a qué hacer con nosotros mismos como seres humanos. ¿Qué hago yo para apoyar a mi compañero o a mi compañera? ¿Qué digo? ¿No? Para que ella controle su llanto, controle su tristeza y se anime un poco más a seguir trabajando, ¿no? A seguir ejercicio su profesión. Nosotros no estamos preparados para eso, ¿no? Inclusive el área de psicología trabaja actualmente con los pacientes en COVID, ¿no? Los pacientes que están internados por COVID trabaja bastante la parte emocional, ¿no? Ya que ustedes saben, la psicología no prescribe medicamentos, no da asistencia por medio de medicamentos o alguna otra práctica, en este caso como el área de medicina o enfermería, ¿no? Nosotros trabajamos más que toda la parte emocional, la parte de los pensamientos, y hay evidencia de que el, el estado emocional cuando está elevado, ¿sí? Cuando está elevado, genera anticuerpos, genera un bienestar, ¿no? En el cuerpo, el cual ayuda a combatir ciertas enfermedades, ¿no? Entonces hay evidencias que nuestra, nuestra estabilidad en sí para combatir una enfermedad se ve, se va a ver se va a ver aumentada eh, dependiendo del estado emocional que yo tenga, ¿no? Y eso es muy cierto. Es por eso que en el área de psicología trabaja bastante la parte mental, la parte del pensamiento con los pacientes, ¿no? Que están internados ahora. Y los han visto en noticias, ha salido, ¿no? A veces están cantando, a veces están bailando, le dicen al paciente, mueve los brazos, ¿no? El paciente lo mueve, se divierte en ese momento. Entonces tenemos que ver eso, la parte emocional también. Y esto va a ayudar a la parte de la salud mental. Y si no ir muy, muy lejos, por ejemplo, salió una película hace ya varios años atrás, inclusive creo que el personaje real está vivo, que se llamaba Patch Adams, ¿no? Disculpen la pronunciación, soy malo pronunciando algunas cosas, pero Patch Adams trabajaba la parte emocional, él era médico, si no lo recuerdo, inclusive le hicieron una película, y creo que actualmente eh, venía acá al Perú, ¿no? Justamente con Wendy Rojas, si no me equivoco, que era de Pataclown, si alguien la recuerda por ahí, se da cuenta que trabajaban bastante en la parte emocional, porque esto ayuda al paciente a recuperarse. Entonces, la situación de la salud mental en el Perú, como se decía, ¿no? Representa un 12.7%.
en realidad, ¿no? Y esto puede causar cronicidad, ¿no? De la enfermedad, ¿no? Inclusive puede hacer de que la persona se esté discapacitada o se discapacite por simplemente tener un trastorno mental también, porque no va a ser productiva en algunos casos, ¿no? Y más que todo, si se va al trabajo con esto, va a ser más dañino para esta persona, ¿no? El otro, ¿no? Menciona que en Lima Metropolitana, los estudios epidemiológicos muestran que la prevalencia de vida para cualquier trastorno mental es del 26,1%, esto es en Lima, en la población adulta, siendo las más prevalentes, me refiero a los trastornos, son los episodios depresivos. ¿Sí? Si un depresivo o un trastorno depresivo no se atiende adecuadamente o no se detecta adecuadamente y este de leve se va a moderado, pues básicamente la conducta de la persona es totalmente diferente entre cada nivel de estar severo en este caso. Entonces, el episodio depresivo ha aumentado, ¿no? El diagnóstico de depresión ha aumentado a lo largo de la pandemia. ¿Y por qué no se trabajó inmediatamente? Porque muchos de los centros de salud no pudieron atender de forma presencial, o básicamente ni siquiera de forma virtual, porque no se había implementado el servicio todavía, ¿no? En la actualidad se sigue trabajando la parte virtual, ¿sí? Sin embargo, hay pacientes que no les gusta, no tienen digamos, una aceptación a la parte virtual, ¿no? Inclusive a mí han llegado llamadas de padres de familia, ¿no? A veces trabajo yo también para los colegios, me dicen, doctor, necesito una evaluación o terapia, pero que sea presencial, ¿no? Porque mi hijo se aburre, mi hijo, se distrae cuando está en la computadora, están hablando y se va corriendo o apaga la pantalla o apaga su cámara, su micro y se va, no hace caso, ¿no? Entonces necesitamos que sea presencial. Asimismo, también hay una paciente que tiene esquizofrenia, no quería tomar sus medicamentos. O mejor dicho, tenía que prescribirle el medicamento, pero ella no quería ir a psiquiatría de modo virtual para que le generen la receta, porque no quería que lo hagan por forma virtual, lo quería, ¿ok? Entonces no quedó de otra en este caso, porque la paciente ya comenzaba a tener conductas muy agresivas, ¿no? No medía el peligro, maltrató a su mascota, le echó ácido, si no me recuerdo. Entonces, es parte también del diagnóstico y parte del trabajo el poder asistirlos adecuadamente. Entonces, toda esta problemática hubo el año pasado. Aún se sigue teniendo porque no está siendo virtual. Las terapias no las puedes hacer de modo virtual, algunas de ellas. Las evaluaciones en la área de psicología, ningún test psicológico está hecho para hacerlo de forma virtual porque antes no se había necesitado de esta manera, ¿no? Y es más, como uno, digamos, como el enfermero que tiene a cargo un paciente, ¿cómo se asegura de que su paciente se tome su medicamento de forma virtual? ¿No? Tendríamos que ir a la casa, ¿no? Y ahí es donde vienen las visitas domiciliadas también, domiciliarias, perdón. Entonces, otro problema que se mantuvo en lo que es esta salud mental era el abuso de dependencia del alcohol o al alcohol, ¿no? El otro fue desórdenes de estrés postraumáticos, ¿no? Por el trabajo, ¿no? Ya seas personal de salud o no, esta pandemia ha generado estrés. Y el otro porcentaje era un maltrato físico, ¿no? El maltrato físico aumentó, o la violencia familiar o la violencia doméstica aumentó, porque muchas veces la familia, al quedar confinada por todo esto del COVID o de la pandemia, estaban conviviendo mucho más tiempo, estaban más tiempo juntas, ¿no? Entonces esto ofrecía, por así decirlo, un ambiente en el cual el agresor, puede haber sido la mamá o el papá, tenga a su disposición a las personas bueno, de hecho, tenga a su disposición a las personas para agredirlas, en este caso, ¿no? A sus otros familiares en casa. Al menos una persona que haya sido violentada en el hogar tenía esa facilidad de poder salir de ella, al menos para ir a trabajar, ¿no? Pero ahora está, básicamente las 24 horas estaba en el hogar, ¿no? Y aumentaron los casos de violencia, aumentaron también los casos de divorcio, porque ahí se dieron cuenta que la convivencia no es solamente ir a trabajar, regresar, dormir y al día siguiente irse a trabajar. No, eso no es una convivencia. La convivencia es entenderse, es comunicar adecuadamente y oportunamente las cosas o los problemas que podamos tener dentro del hogar, ¿no? Entonces también aumentaron los casos de divorcio, ¿no? Porque no se soportaron las personas. Entonces, por estas cosas de la salud mental, hubo una reforma en salud mental aquí en el Perú, ¿no? Muchas veces, si hablamos de salud mental y nos vamos al pasado, ¿no? A dónde se inició todo esto, pues podemos observar que la salud mental no se consideraba como algo, como algo parte de la salud en sí, no vale la redundancia, sino que la salud mental o los problemas o los trastornos mentales, por así decirlo,
eran considerados ocasionados por magia, eran ocasionados por entes, por así decirlo, ¿no? Por entes malignos o brujería, ¿no? Etcétera, etcétera, o posesiones demoníacas, ¿no? Entonces, una persona, por ejemplo, si actualmente tenemos a un loquito, entre comillas, y tú lo mandas al pasado, pues es seguro que lo maten o lo quemen o le hagan un juicio y lo quemen después, ¿no? Porque no va a saber defenderse. ¿Por qué? Porque no está bien mentalmente, ¿no? Pero en el pasado se atribuía bastante a que un problema o un trastorno mental se le atribuía a una posesión demoníaca, por ejemplo. Entonces no estábamos viendo correctamente el problema en sí, nos estábamos dejando llevar por la cultura o el pensamiento de esa época. Y así comenzó básicamente algunos estudios en los cuales confirmaron o dieron a conocer los diagnósticos y el por qué se daba este tipo de problemas, ¿no? Y se evidencia por parte de la ciencia de que no era un problema de una entidad que se había metido al cuerpo de esta persona o de esta mujer o de este niño, ¿no? Entonces, se hizo una reforma de conceptos, se hicieron planes de intervención, ¿no? Y aquí en el Perú se hizo una reforma de salud mental, básicamente en 1980, ¿no? Por ejemplo, dice ahí, la atención en salud mental comunitaria en el Perú se fortalece en 1980 con el programa de salud mental comunitaria del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado Hideyo Noguchi, implementados en los distritos de San Martín, de Porres e Independencia, en Lima, ¿no? Entonces, fue uno de los avances con el fin de poder atender a la población que necesitaba atención en el área de salud mental, ¿no? Salud mental, entiendan esto, no solamente son los trastornos. Salud mental también es la atención oportuna en lo que es violencia. Salud mental también es la atención oportuna en problemas, por ejemplo, como el bullying o el ciberbullying que se puede estar pasando ahora. Eso es también atención en salud mental. Es el bienestar mental de la persona en la que se tiene que trabajar y volver estable nuevamente, ¿no? Se desarrollaron diversos programas promocionales preventivos de tratamiento y rehabilitación en la comunidad, donde los escenarios de intervención eran los centros de salud, propiamente dichos, ¿no? De primer nivel de atención, las instituciones educativas, porque no es que tú trabajes solamente en el centro de salud, sino que tú tienes que salir a promocionar, a trabajar de manera preventiva lo que es la salud mental. También las familias, ¿no? Directamente, y la población en general, una comunidad. Los programas respondían a las necesidades los programas respondían a las necesidades de la comunidad teniendo en cuenta los grupos etarios, la complejidad del problema y la participación comunitaria. Entonces, si tú ibas a hacer un programa, en este caso, o en esa época, se hacía un programa de intervención o un programa de prevención, tenías que ver las características de tu grupo, ¿no? Del grupo al cual iba dirigido. Y eso seguimos haciendo hasta ahora, ¿no? Entonces, por ejemplo, el área de enfermería o el área de medicina, dentro de lo que es salud mental, trabaja la salud mental cuando ustedes salen a hacer charlas educativas, ¿sí? Cuando hablan de sexualidad, cuando hablan de enamoramiento, cuando hablan de dieta saludable, cuando hablan de lo que es maltrato físico, violencia doméstica, etcétera, etcétera. Cuando salimos fuera de las paredes de este centro de salud, ¿sí? También estamos promocionando lo que es la salud mental. La enfermería puede hablar de temas de violencia también, no hay ningún problema, domina, se prepara del tema, trabaja conjuntamente con la área de psicología o con el especialista que tenga la información correcta, se capacita y puede salir a hacerlo. No tenemos que esperar a que el psicólogo solamente vaya a hacer esa actividad, también lo puede hacer el área de enfermería, el área de medicina también. Yo sé que quizás digan, pero cada uno es con su tema. Sí, cada uno es con su tema. Pero ya hemos dicho de que no solamente te vas a limitar a lo que tú sabes como profesional. Si tú tienes la información y dominas esa capacidad de dar información a los demás y esto proporcione un ambiente agradable y a la vez ayude en la salud mental, ya sea del niño, ¿no? Del adolescente o del adulto, pues hazlo, ¿no? Es un trabajo en conjunto, es un trabajo coordinado. Entonces los programas respondían, como dice ahí, ¿no? Al grupo etario, a la complejidad del problema en sí, ¿no? Si era un problema, digamos, de violencia doméstica, ¿no? Ahí tenían que intervenir otros agentes, ¿no? Otro personal también, no solamente el área de enfermería, psicología, sino también ahí intervenía lo que es el área de la asistente social, ¿no? O la trabajadora social, la de MUNA y otras entidades más. La intervención estaba a cargo de un equipo interdisciplinario. Actualmente los centros de salud mental comunitario también tienen este mismo personal para trabajar, ¿no? Están los que son enfermeras, médicos, psiquiatras, trabajadoras sociales, psicólogos, terapistas físicos, terapistas ocupacionales y técnicos en enfermería.
como le dije, tengan el nivel que tengan o la profesión que tengan, aquí no se trabaja de que tú eres mejor, ¿no? De que tú tienes mayor jerarquía, no, aquí se trabaja de forma coordinada, de forma interdisciplinaria. Ninguno es más que el otro ni menos que el otro. Cada uno va a velar por la recuperación o la rehabilitación de su paciente en el área de salud mental. Entonces, psicólogos, terapistas físicos, técnicos de enfermería, ¿no? E intersectorial como profesores, activos, personal de las municipalidades, ¿no? Cuando trabajamos conjuntamente en las campañas de salud, ahí están las municipalidades también apoyándonos, las de MUNAS, centros de atención mujer, clubes de madres, ¿no? Agentes pastorales, entre otros, ¿no? Tenemos que trabajar en la comunidad. La salud mental no es solamente el problema de la persona que llega, mejor dicho, la salud mental no solamente tiene que trabajar con la persona que llega al establecimiento de salud o que llega a ti en un centro de salud, sino con todas las personas que están alrededor de tu jurisdicción, por así decirlo. Lo mejor y lo más bonito en trabajar lo que es salud mental es cuando hacemos el trabajo de prevención. Ahí ahorramos mucho más tiempo. Ahí podemos captar oportunamente a aquellas personas que puedan estar sufriendo violencia. A veces la persona dice, sí, me pega, pero yo sé que va a cambiar. Él me pega porque me está corrigiendo. Esa es violencia y las personas no lo entienden como tal. Hasta que llega la charla y se da cuenta, sí, la señorita, el joven, el doctor, el licenciado, me dijo que esto es violencia y se parece bastante a lo que yo estoy pasando, ¿no? Entonces ahí donde le entra la curiosidad en saber más y llega a ti nuevamente, ¿no? Entonces es un trabajo conjunto lo de la salud mental. Entonces las principales causas identificadas son la depresión, ¿no? Lo que son los problemas de salud mental, la dependencia de alcohol, la psicosis, así como el estrés postraumático y las violencias, ¿no? Problemas de violencia doméstica, etcétera, etcétera. Y es por eso que en mayo del 2019, hace poco nomás prácticamente, se promulgó la Ley de Salud Mental, ¿no? La 30947, que enfatiza la atención y rehabilitación de los problemas mentales, así como la promoción de la salud mental y prevención de los problemas y trastornos mentales desde el enfoque de derechos humanos y perspectiva comunitaria. Entonces, pero hay un pequeño detalle con esta ley. La ley da a entender de que se va a necesitar más personal para trabajar adecuadamente en el área de salud mental en la población, ya sea de Lima o de provincia, ¿no? O sea, la región que sea del Perú. Entonces, hace poco me di con la sorpresa que fue el, este, lo de CERU, ¿no? El programa para lo que es implementación del CERU. Y también se hizo el sorteo del CERU, ¿no? Entonces, como es por sorteo, ¿no? Bueno, yo de curioso revisé el área, ¿no? Cuántas, cuántos psicólogos necesitaban, por ejemplo, para Lima Sur. Y me di con la sorpresa que solamente necesitaban 3 para CERU. Entonces, si estamos en un tiempo de pandemia en el cual el problema no solamente es el COVID, sino también la parte de salud mental, ¿cómo vamos a permitir de que solamente se necesiten 3 serunistas, ¿no? En parte de Lima Sur, ¿no? En Lima Sur me estoy refiriendo a lo que es Pachacamac, básicamente, ¿no? Esa era la zona donde están las tres plazas, no me acuerdo el tema, las 3 plazas. Entonces hay una incoherencia, porque eran más de 3.500, si no me equivoco, postulantes para 3 plazas. O sea, hay personal, hay personal que necesita trabajar. Y también vi por ahí el área de medicina o enfermería, también lo que es Cerú, que habían más plazas que personal postulando, al inverso en esto. Entonces tenemos que ponernos a pensar si en verdad esta ley se está cumpliendo, ¿no? Por parte del Ministerio de Salud, ¿no? ¿Qué tanta importancia le están dando a la salud mental actualmente? Y ahora creo que también hay un lío entre la ley del psicólogo, ¿no? Y lo que mencionaron con el área de psiquiatría, ¿no? Que el área de psicología lo estaban poniendo como asistencial, como es un personal de asistente nada más. O sea, básicamente nos estaban dando la connotación de que eres un practicante nuevamente, ¿no? Porque te mandaban a hacer, haz este examen, ¿no? O sea, de esa manera lo han sentido los psicólogos. Entonces, hay un problema en las leyes y un problema también en el cumplimiento de esto, ¿no? Los decanos se pueden meter, sí, los decanos de los colegios profesionales sí lo pueden hacer, pero no sé, se demoran bastante para hacer todo este tipo de cambios o conversaciones, ¿no? La idea acá no es pelear, la idea acá es trabajar conjuntamente. Entonces se hizo esta ley, así como la promoción de la salud mental y prevención de los problemas y trastornos mentales desde el enfoque de derechos humanos y perspectivas comunitarias, ¿no? Entonces el enfoque de derechos humanos, interculturalidad y género quiere decir que las personas con trastornos mentales son un grupo especialmente susceptibles a ser vulnerados en sus derechos debido a la naturaleza de sus problemas, al acceso y calidad de servicios brindados y al estigma que pesa sobre la persona con trastornos mentales ejercido por la sociedad y el
perdón, era mismo personal de salud, ¿no? Disculpe falta una S. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que las personas con un trastorno mental muchas veces tienen vulnerados sus derechos, ¿no? Ah, no, está loco, está loquito, no le hagan caso. Te va a agredir, te va a tirar piedra, loquito. No, mejor bótenlo, bótenlo, ¿no? Llamen a la policía, échenle agua, ¿no? O sea, lo maltratan, básicamente. Y le ponen etiquetas, pues, ¿no? Loco, loca, cosas así. Entonces, esto se debe muchas veces a que estas personas, si tú ves una persona loquita, entre comillas, en la calle comiendo basura, ponte a pensar de que esta persona tiene familia. ¿Y qué hizo la familia? Nada. Simplemente lo abandonó. Quizás porque lo vieron como una carga, quizás porque se escapó, ¿no? Y no lo pudieron encontrar y apareció en la calle así de la nada, o porque quizás no hubo en esas circunstancias, no hubo el servicio, no hubo la oportunidad de ponerlo o tener acceso a un servicio de calidad y que no sea muy caro también. Entonces quizás no hubo este pequeño acceso al servicio, ¿no? Y cuando están dentro de los centros de salud, ¿no? Se ha evidenciado también que el personal de salud también hace abuso de estas personas, ¿no? Ha habido evidencias de maltratos, no digo que todos, obviamente, pero ha habido evidencias de maltratos, de violaciones a pacientes psiquiátricos, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que ver que no solamente el problema de salud mental se debe a la cantidad de enfermos, sino que se debe también a la calidad, ¿no? Y a la calidad y el porcentaje de acceso que tiene una persona, ¿no? Para atenderse referente a lo que es la salud mental. Por ello, esta población dice que generalmente es temida y es y presa fácil a ser violentados en sus derechos, ¿no? El derecho a la salud mental no es un derecho a estar sano, ¿sí? Sino que es el derecho a disponer de establecimientos, bienes, servicios y condiciones propicias para el disfrute del más nivel posible de salud física y mental, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que mi derecho como salud mental no implica que me vaya a curar, ¿no? Hay trastornos o enfermedades psiquiátricas o psicológicas que no tienen cura, son degenerativas, ¿sí? Y va a llegar un momento en que esta persona va a tener que depender las 24 horas, las 7 días de la semana de un personal, de una persona, ya sea una enfermera o enfermero o algún familiar, ¿sí? Porque no va a ser capaz de alimentarse, no va a ser capaz de asearse, no va a ser capaz tampoco de cambiarse de ropa, no va a ser capaz de mantenerse por sí solo. Entonces, tenemos que darnos cuenta de que la salud mental no es solamente apunta a que este paciente se vaya a sanar, sino tiene que apuntar también a que se debe de establecer, a que se debe de comprobar de que esta persona va a estar bien, que su calidad de vida va a ser la más óptima hasta el día que fallezca, ¿no? Entonces, el derecho, como dice ahí, ¿no? A la salud mental no es un derecho a estar sano, es el derecho a disponer de establecimientos, bienes, servicios y condiciones propicias para el disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, ¿no? Esto tiene que ver con los derechos humanos en realidad. Y basándonos en esto, la atención en salud mental, así como otros problemas de salud pública, requieren ser atendidos desde una perspectiva que entienda y respete su cultura. Nosotros en algún momento hemos hecho Serum o tenemos pensado hacer el Serum, y a veces si nos mandan a otra provincia, ¿no? En el cual, digamos, yo soy de Lima y me mandan a provincia, no sé, Ayacucho, pero no Ayacucho ciudad, sino Ayacucho fuera, poblados pequeños, ¿no? Anexos, como suelen decirse. Yo me voy a tener que acondicionar a la cultura que tiene este poblado, esta comunidad, ¿no? Y si tengo que aprender quechua, lo voy a tener que aprender, porque yo no voy a decir, ah, no, no habla castellano, no le entiendo, por favor, que se busque otro doctor, otra doctora. No puedo decir eso. No sería ético, no sería profesional hacer eso, ¿no? Está en mí, básicamente, capacitarme para atender a las personas, sea en donde sea. Entonces, tengo que yo, en este caso, requieren ser atendidos, ¿no? Desde una perspectiva que entienda y respete su cultura. Tengo que respetar la cultura de este paciente, tengo que respetar las creencias y las tradiciones que tiene esta persona, ¿no? Y comprender la cosmovisión, básicamente, las creencias en sí de esta cultura nueva que tiene el poblador de la salud, ¿no? Y enfermedad. Si tú te vas a la sierra, muchos de ellos, tú te sientes mareada o mareado, ¿no? Te estás por desmayar y te dicen, no, 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 eso es la da aire, ¿no? Agarran ruda, ¿no? La soban y te hacen oler y te la flotan por la espalda, no te da aire, ¿no? Y quédate quietito, ahí no te va a pasar. Y sin embargo, pasa, ¿no? Entonces, si yo soy médico, tengo que estar abierto, tengo que ser de mente abierta, ¿no? A este tipo de actuar
frente a una enfermedad, frente a un malestar, ¿no? Por ejemplo, en otros sitios, cuando alguien se golpea o tiene una leve fisura, ¿no? Un esguince, por así decirlo, y no va al médico, van al típico huesero que le dicen, o en otros casos, en otras comunidades he visto que de la costa, por ejemplo, capturan una pequeña lagartija, le sacan toda la parte interna, ¿no? Le dejan la piel, por así decirlo, en donde te duele, ponen la lagartija y lo venden. Y ahí hasta 2 días puede estar, ¿no? Y te pasa el dolor. No he encontrado una explicación para eso, pero es parte de la cultura de la medicina tradicional que tienen ellos, ¿no? Y se tiene que respetar, ¿no? Pero a la vez tú tienes que hacer maravillas para que esta persona confíe en ti. Entonces las creencias y tradiciones, ¿no? Comprenderla como visión, como decía ahí, ¿no? Del poblador de la salud y enfermedad, ¿no? La manera en que conviven y se relacionan con su entorno. Al atender las dificultades de las personas, las familias y poblaciones no debe dejar pasar por alto el enfoque intercultural por ser un tema de derechos y ciudadanía en salud. ¿Sí? Tienes que respetar, por así decirlo, a esta persona en la parte cultural y sus tradiciones. Perdón. Y es por esto que se cambiaron los paradigmas, ¿no? De lo que es la atención de personas con problemas en su salud mental. Entonces estos paradigmas tienen que ver, antes se consideraba del enfermo mental, ¿no? El término de enfermo mental, se cambia este paradigma a ciudadano con necesidades de cuidado de salud mental, ¿no? Suena más bonito, más agradable, más humano, por así decirlo. Y eso tiene que ser así. Se cambió el paradigma, por ejemplo, del médico psiquiatra o del psicólogo al equipo interdisciplinario de salud mental, a donde está médico, psiquiatra, psicólogo, enfermero o enfermera, asistente social o trabajadora social, técnica en enfermería, ¿no? Y demás personal que puedan trabajar coordinadamente para el bienestar de este paciente, sea de manera ambulatoria o sea también de manera interna, ¿no? El otro paradigma era de la contención del síntoma, ¿no? Se trabajaba solamente el síntoma antes, pero no se veía más allá. Entonces se trabajó también la recuperación total, ¿no? Por ejemplo, un paciente con trastorno depresivo iba a consulta al psiquiatra, le daba o le prescribía ansiolíticos, ¿no? Pastillas para dormir y ahí quedaba. No, le decía a veces, venga de acá 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 2 meses, 3 meses para saber cómo está. Si le funcionó o no le funcionó el medicamento. Esa era la manera del trabajo en lo que es contención del síntoma, porque el depresivo iba y le decía, no puedo dormir, ¿no? Y le daba pastillas para dormir. Ahora se trata de la recuperación total, no solamente es la medicación, sino el trabajo por medio de talleres o psicotalleres o talleres educativos. Se trabaja también la parte del pensamiento en el área de psicología, se trabaja la administración de medicamentos por parte del área de enfermería y enfermería también puede hacer las charlas, ¿no? Educativas para este paciente, etcétera, etcétera. Se trabaja de esa manera, apuntando a la recuperación total del paciente, ¿no? No dejarlo simplemente con un medicamento y a ver qué pasa. Se cambió el término de hospital psiquiátrico a las redes de atención comunitaria o de salud mental comunitaria. El otro término que se cambió fue de la exclusión social, ¿no? A inclusión social. ¿Por qué? Porque son seres humanos. Tengan el problema mental que tengan o de salud mental que tengan, son seres humanos y tienen derechos. Del objeto de intervención se pasó a la participación y movilización social. Entonces ya no te quedas quieto en tu centro de salud, tienes que salir para trabajar los problemas en salud mental de tu comunidad. Entonces, las enfermeras, en este caso especializadas en salud mental y psiquiatría, esto viene a ser una especialización, ¿no? En el cual se trabaja o se le instruye al área de enfermería a cómo hacer un tamizaje, a cómo hacer una evaluación por medio de técnicas de observación, ¿no? Cómo hacer una intervención dependiendo del tipo de paciente que tenga, ¿no? También está el trabajo conjunto, el área de enfermería con el área de psiquiatría y psicología a la vez, ¿no? ¿Qué hacer cuando el paciente es psicótico o cuando el paciente intenta escaparse, ¿no? Entonces, esta es una especialidad en la cual el área de enfermería es capacitada para la atención adecuada de este tipo en el cual también se instruye, ¿no? De cómo llegar al paciente, ya que el área de enfermería no solamente va y da su medicamento, sino que también comparte parte del día, ¿no? Con el paciente, se tiene que ganar su confianza y esto lo hace gracias a sus habilidades blandas. Entonces, están concentradas en los hospitales psiquiátricos, ¿no? Y en los servicios de hospitalización de los hospitales, para la redundancia, ¿no? 588 enfermeras aproximadamente trabajan en establecimientos de salud mental, ¿no? De ellas, el 59.7% se encuentra en las instituciones psiquiátricas, un 21.2% en servicios de hospitalización de salud mental y en establecimientos de salud nivel 2 y 3, no especializados en psiquiatría, y el 19.1% en centros de salud mental comunitario, ¿no? Aunque la tendencia es creciente,
¿no? Se estima que la brecha de recursos de enfermeras alcanza al 75%. ¿Qué quiere decir esto? Que falta cubrir un 75% de digamos, del personal necesitado para trabajar lo que es el área de salud mental, ¿no? De lo necesario para el cuidado de la salud mental en los establecimientos de salud pública. Entonces, el área de enfermería, mejor dicho, tienen todavía trabajos, tienen plazas. Entonces se necesitan más enfermeros especializados en lo que es salud mental para un trabajo adecuado. No es que tú sales de enfermería o técnico de enfermera simplemente por saber lo que te enseñaron en la universidad va a ser suficiente para trabajar en salud mental. No, necesitas más conocimientos porque vas a tener que trabajar lo que es violencia. Al momento de hacer actividades educativas, tienes que tener conocimiento en lo que es violencia, en lo que es violencia de género, problemas como el TDAH, los berrinches, etcétera, etcétera. Un sinfín de problemas que puedes observar tú en una sociedad. Entonces, en la lucha contra la epidemia el coronavirus, ¿no? El COVID-19, el personal de salud puede experimentar problemas de salud mental tales como estrés, ansiedad, ¿no? Síntomas depresivos, insomnio, negación, ira y temor. En un estudio en China, por ejemplo, ¿no? Donde todo se originó, se observó que la tasa de ansiedad del personal de salud fue del 23,04%, mayor en mujeres que en varones, ¿no? Y mayor entre las enfermeras que entre los médicos. ¿Por qué? Porque el área de enfermería se compromete, o mejor dicho, el médico también, pero se ve mucho más compromiso por parte de enfermería hacia sus pacientes. El médico no está a las 24 horas ahí con su paciente en muchas ocasiones, ¿no? Y peor aún, en esto del COVID, no está a las 24 horas ahí poniendo o hablándole, diciéndole hola, buenos días, buenas noches al paciente. Más que todo es el área de enfermería el que se encarga de todo esto, ¿no? Es el que tiene más vínculo afectivo, por así decirlo, con el paciente, ¿no? Y es por eso que esto afectó directamente la parte de salud mental al área de enfermería más que a los médicos en sí. Y en Perú está pasando lo mismo. Entonces, el impacto psicológico en los trabajadores de la salud, en este caso por el COVID, desde el brote de la enfermedad, muchos trabajadores de la salud han sido infectados con el virus. Eso es cierto, muchos de ellos han fallecido, ya sean asistencial, ya sean enfermeros, enfermeras y médicos. Incluye también área de psicología, también han fallecido varios colegas míos contagiados de este virus. Y netamente algunos ni siquiera por trabajar directamente con el paciente, sino simplemente por estar trabajando de forma particular también se han contagiado. Es habido también un temor a infectarse, ¿no? A infectar a sus colegas o familias también, ¿no? La importancia por no contar con los equipos médicos, UCI, ¿no? Necesarios para cumplir con su labor. Por ejemplo, yo recuerdo que el año pasado salió una oferta laboral para trabajar en la vía panamericana, ¿no? La vía sí, panamericana, en el área de psicología, ¿no? En UCI. Entonces, ¿cuál fue el detalle? El colegio de psicólogos se negó o advirtió de que los psicólogos que iban a trabajar ahí no iban a ser considerados después en ciertas actividades. Por una muy sencilla razón, no se estaba garantizando, ¿sí? El equipo, digamos, de protección adecuado para el personal que iba a ir, ¿no? Tu trabajo lo ibas a hacer bien. El detalle estaba en que nada, mejor dicho, en la institución no te garantizaba, no había un documento, un escrito en sí que garantizara el adecuado, que te den los implementos adecuados para tu protección y no contagiarte del COVID, ¿no? Simplemente decían, si te contagias del COVID, te damos 15 días, puedes estar en la vía panamericana hasta que te recuperes. Esa fue la información hasta donde yo leí. Ahora, ¿por qué también no fue el personal a trabajar en algunos casos? Porque este personal tiene familia, ¿sí? Cuando hablamos de salud mental, debemos dejar de lado lo que es el dinero para empezar, ¿sí? ¿Te pueden pagar más? Sí, me pueden pagar más, pero debemos dejar de lado la parte económica y ponernos a pensar en nosotros, dejando de lado la parte económica. Piensa en tu familia, piensa en tu paciente, piensa qué tanto tú le puedes ofrecer a esta persona y qué tanto a la vez puedes cuidar en la parte de salud mental. Porque contagiarte te puedes contagiar en un centro de salud, en la calle, en la tienda, abrazando a alguien, te contagias. O sea, de que te vas a contagiar, te vas a contagiar en un momento. O quizás ya estuviste contagiado y no te das cuenta. Pero tenemos que tener en cuenta esto, ¿no? Había una importancia de no contar con equipos en este caso de protección, ¿no? Para no contagiarse. Y esto generaba miedo o frustración también, ya que el personal tenía que comprarse en muchas ocasiones. Hasta ahora he visto que se han tenido que comprar sus propios implementos de bioseguridad, ¿no? Y no son baratos ahora, ¿no? Si ustedes recuerdan, una mascarilla que a mí me costaba 3 soles, a la larga costó 25, 30, 40 soles. Una sola mascarilla. Y es más, no había stock por todo esto de la pandemia. Entonces, el otro impacto psicológico dentro del trabajador de salud fue las largas jornadas de trabajo. ¿Y por qué teníamos largas jornadas de trabajo? O tenemos.
porque personal de salud enfermó. Entonces, esa hora que tenía que estar un enfermero o un médico o algún personal, pues básicamente tenía que ser cubierto por el que estaba sano o porque el que estaba o por el personal que estaba ahí, ¿no? A la mano. Entonces, hubo largas jornadas de trabajo, los cuales estresaron básicamente a todo el mundo, ¿no? Si cuando hacemos guardia, a veces salimos cansados, fue cansados, imagínense de lunes a viernes, ¿no? Estar ahí constantemente, no trabajar tus 8 horas, tus 12 horas, sino estar de largo, ¿no? Desvelándote, viendo a tu paciente. Si bien es cierto, lo haces porque te gusta tu profesión, pero el cuerpo, o mejor dicho, tú eres un ser humano, el ser humano no, y el cuerpo del ser humano tiene límites, ¿sí? Entonces no podemos estar bien en salud mental y profesional si es que seguimos estando en estas mismas condiciones o teniendo estas condiciones aún. Entonces mucha gente se sentirá estresada, ¿no? Y agotada trabajando en la respuesta contra el COVID-19. Esto es natural, ¿no? Dadas las difíciles exigencias, como la jornada laboral, cada persona reacciona de manera diferente al estrés, ¿no? Y esto lo puedes comprobar con tus colegas. Ustedes, ¿no? Podrían experimentar alguno de los siguientes signos. Por ejemplo, síntomas físicos, dolor de cabeza, dificultad para dormir y comer, o sea, falta de apetito. No es que te vaya a doler la parte de la boca para que comas, o la garganta, no, sino las ganas, el apetito. Se te quita el apetito, estás cansado, lo que quieres es dormir o tirar todo al tacho, irte a tu casa o llorar por ahí. Y ha pasado a personas profesionales que se han quebrado emocionalmente por este tipo de situaciones, ¿no? Los otros son síntomas de comportamiento, ¿no? Baja motivación para trabajar, mayor consumo de alcohol o drogas en algunas ocasiones, no en todos, ¿sí? Desconexión de las prácticas religiosas, espirituales, se olvidan de sus creencias, porque ya no ven una salida a todo esto, ¿no? Y síntomas emocionales como por ejemplo miedo, tristeza, la ira, ¿no? Miedo al contagio, tristeza, porque quizás, como dije en minutos atrás, tienes un paciente al cual le dedicaste bastante tiempo y muere o fallece. Ira, quizás porque no tienes los implementos necesarios para poder salvar una vida más o atender a alguien más, ¿no? Yo sé que a muchos de los médicos les ocasiona ira o les ha ocasionado ira el ver pacientes haciendo fila para ser atendidos o esperando una cama en UCI y no tenerla, ¿no? El área de enfermería también le ha generado ira, por ejemplo, de que no se reconozcan algunos implementos para su cuidado de ellos mismos o que hayan sido abandonados. Si no me recuerdo, en un hospital creo que le querían cobrar a una enfermera por haberse hospitalizado porque se contagió de COVID trabajando. O sea, le querían cobrar en sí. Eso genera ira y tristeza a la vez porque no se ve la parte humana del profesional, no se ve la parte humana de la institución en sí, ¿no? O de las personas que pueden estar dirigiendo todo eso. Entonces, ¿cómo debo cuidar mi salud mental ante la pandemia y el distanciamiento social? ¿No? Entonces se dieron algunos alcances por parte de la OMS, por el Ministerio de Salud, que repetía lo mismo. Y básicamente era minimizar el tiempo, ¿no? que dedicamos a mirar, leer o escuchar noticias que causen ansiedad y angustia. Esto yo lo puse en práctica en mi casa, porque por una muy sencilla razón. Cuando empezó la pandemia, al menos los 2 primeros meses, 3 primeros meses, comenzó a salir la noticia de la cantidad de muertos o infectados que habían día a día, ¿no? De la cantidad de camas que necesitaba cada hospital para atender o de cómo fallecían las personas y las tenían botadas, ¿no? Básicamente en bolsas fuera de lo que es la morgue, ¿no? O podías encontrar restos humanos en otras partes tiradas o muertos tirados. O las mismas imágenes que nos mostraron de Ecuador, por ejemplo, ¿no? Cuando hubo todo esto de la pandemia, que aún sigue habiendo, pero en esa época o en ese tiempo o en ese momento se mostraba de una forma muy cruda todo lo que estaba pasando. Y esto genera un daño psicosocial también. Por eso que si yo deseo cuidar mi salud mental, ya sea como profesional o sea como persona en general, como ser humano, tengo que evitar llenarme de información. Puede ser información verdadera, sí, pero es una información que va a generar problemas a nivel psicosocial, ¿no? Protéjase usted mismo y brinde apoyo a otras personas. Esto tiene que ver también con el personal de salud. Pónganse a pensar, ustedes están trabajando y ven a su compañero o compañera de trabajo, sea médico, sea enfermero o enfermera, o sea cualquier personal, no necesariamente en el hospital,
que esté llorando, ¿no? Entonces tú vas a tener que ayudarle en ese momento, vas a tener que ser su apoyo emocional, no vas a esperar que venga psicología para que hable con esa persona, tú lo puedes asistir, y eso tiene que ver, por ejemplo, con los auxilios psicológicos. Entonces puedes ayudar a esa persona, brindar tu apoyo, ¿no? Ayudar a otros, ¿no? Que lo necesitan puede ser beneficioso no solo para la persona que lo recibe, sino también para quien lo ofrece, ¿no? En este caso tú. Puede ser aquella persona que ve el cambio en tu compañero o compañera o en esa persona, ¿no? Que estás asistiendo. En la medida de lo posible, ¿no? Mantengan las rutinas familiares en la vida cotidiana o crear ahí nuevas rutinas que incorporen a los niños, ¿no? Y todos los integrantes de la casa. En el caso de los centros de salud, puedes hacer medidas, puedes hacer rutinas también, en las cuales te des un tiempo tú con tus compañeros y puedan hablar de cualquier otra cosa que no sea un paciente, o hablar de cualquier otra cosa que no sea la enfermedad, o el número de fallecidos o los contagios, ¿no? Despéjate, básicamente es lo que te dice esta frase, ¿no? Despejar la mente con rutinas en las cuales tu mente, tus pensamientos aborden este tipo de situaciones, ¿no? De relajación, más que todo. Establezca espacios y horarios definidos para el trabajo, ¿no? La educación, recreación, limpieza del hogar, descanso, etcétera, etcétera, ¿no? Tienes que hacerte un horario, distribuir tu tiempo, mantener ocupada tu mente, pero a la vez distraída de cosas negativas, cosas que podrían dañar tu salud mental, no cosas desagradables, por así decirlo. Aprende y realiza diariamente ejercicios físicos, ¿no? Simples que puedas realizar en un espacio adecuado, ¿no? En cuarentena, para mantener la movilidad y mejorar el estado de ánimo, ¿no? No es bonito estar 5 horas sentados acá frente a la computadora, exponiendo o estudiando o dictando alguna clase más. No es bonito, no es relajante, te estresas. Por ende, tienes que tener horarios durante el día en los cuales hagas al menos estiramientos del cuerpo, ¿no? O si tienes la posibilidad de hacer ejercicios, hazlo, ¿no? Esto desfoga energía. Esto ayuda también a la parte emocional y obviamente que a tu salud mental le va a ser muy bueno, muy buena actividad. Reconocer que el sentirse estresado es algo que no solo usted está pasando y que en cierta forma va a originar que el cuerpo alcance el nivel óptimo de alerta. Vas a estar preocupado en muchas ocasiones porque estás metido toda esta actividad que a la larga te va a estresar si no la sabes controlar o desfogar de forma adecuada. Otras, las recomendaciones, ¿no? Manténgase actualizado, ¿no? Con información precisa sobre el COVID, ¿no? Siga las medidas de seguridad para prevenir el contagio, descanse de la cobertura mediática sobre el COVID-19 cuando sea necesario. O sea, lo mismo que lo anterior, ¿no? No te llenes de información que te va a dañar, por así decirlo, ¿no? Que te va a causar un malestar. Realiza actividades que disfrute y encuentren sentido cada día, ¿no? La lectura, plegarias, hablar con amigos, amistades, ¿no? Como bien o coma bien, duerma lo suficiente y haga ejercicios físicos todos los días. Tómese 5 minutos al día para hablar con amistades, ¿no? Una llamada, un mensaje de texto, un like por ahí, un comentario, ¿no? Distráete en ese momento. Minimice el uso de alcohol, cafeína, nicotina y otras drogas si es que las has consumido en algún momento. Intente realizar actividades de relajación. Estiramiento, ¿no? Lo mismo que hacemos cuando nos levantamos de la cama, ¿no? Nos estiramos, respiramos hondo. Si sabes hacer yoga, es muy buen ejercicio en realidad para que tú estés tranquilo y relajado. Muy bien, eso sería lo de hoy, ¿no? Referente a lo que es salud mental. Y para concluir, básicamente recordarles, ¿sí? La salud mental la proporcionamos nosotros, ¿sí? La salud mental tiene que ver con nuestra forma de pensar primero y de actuar. Entonces, cada uno de nosotros, ya en la parte profesional o en la parte personal, ¿no? O humana, vamos a tener que distinguir lo bueno y lo malo para nosotros mismos. Vamos a tener que apreciar las cosas positivas que nos puede dar la vida y aprovecharlas también para mantener una homeostasis en nuestra salud mental, ¿no? Y acuérdense de que dentro de las actividades que uno puede hacer como profesional, no solamente es hacer todo lo que nos pide el médico, todo lo que hace la enfermera o el enfermero. No es solamente eso, sino también tenemos que actuar de manera humana, ¿sí? Y eso tiene que ver con la inteligencia emocional. Seamos humanos nosotros al momento de atender a alguien, al momento de encontrarnos ya sea un niño, un joven, un adulto mayor, atendámoslo, ¿no? Como nos gustaría que nos atiendan a nosotros. Háblenle, comuníquenle, sean claros con ellos y sean parte también del cambio de esa persona, ¿sí? Y el trabajo no es solamente del médico, no es solamente de la enfermera, es un trabajo en conjunto, ¿sí? Es un trabajo que ya cada uno de nosotros no va a ser más ni menos dentro de la recuperación del paciente, va a ser uno solo, en realidad para el cambio en esta persona, ¿no? Recuerden que las personas que recurren a uno por salud mental no son personas que pensaron hoy día y ya, hoy voy a ir, no.
Eso lo tuvieron que empezar semanas y semanas para poder atreverse y reconocer que tenían un problema a nivel mental, ¿no? Y que necesitaban ayuda también. No es fácil aceptar que uno está deprimido, no es fácil aceptar que uno tiene ansiedad, etcétera, etcétera. Y tampoco es bonito tener, ¿sí?